Ahora vamos a conversar a las 8:18 de la mañana con el doctor Luis Rodríguez, jefe del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, hablando justamente de este protocolo que rige para personas que llegan desde el extranjero. Doctor Rodríguez, ¿cómo está usted? Buenos días, feliz año. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, de igual manera, feliz año. Bueno, muchos se preguntan cuál ha sido la justificación concreta para tomar estas medidas. Es cierto que las de prevención son fundamentales y más aún con esta nueva variante del nuevo coronavirus. Pero, por ejemplo, de todas maneras, realizar un aislamiento temporal en el lugar que se decida, ¿cómo se puede justificar a sabiendas que se puede presentar inclusive un examen de hisopado y que determine que una persona no tiene el virus? Justamente eso es parte de los hallazgos que estamos realizando. Primero es importante saber que en este momento tenemos todavía una pandemia activa, mucho más activa fuera del país que dentro del nuestro. Tenemos una nueva variante de un virus que tiene mayor capacidad de transmisión de persona a persona y por lo tanto generar nuevamente estas grandes olas que se está viendo en los países europeos y en algunos países sudamericanos. Entonces el motivo básicamente de la vigilancia es eso, poder identificar el ingreso de esta nueva variante al país y sobre todo estar alertas para poder responder rápidamente ante esta nueva variante o este incremento de casos que puedan ocurrir. Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero es que fijemos dos conceptos importantes. El aislamiento se realiza para las personas que ya tienen el virus y que han sido confirmados o que han sido notificados como sospechosos, tienen alguna sintomatología compatible, mientras que la cuarentena se hace para las personas que son contacto de alguien que ha estado confirmado o en este caso para los que vienen de fuera del extranjero a fin de vigilar si es que desarrollan la enfermedad durante esos 14 días. Entonces, en el Perú, el 1, 2 y 3 se identificó 7 personas que han venido, todas ellas con antecedentes de tener una prueba molecular negativa, pero cuando llegaron al país se les tomó aleatoriamente prueba antigénica y 7 de ellos han salido positivos. Esto nos indica pues que podríamos también, a pesar de tener esta prueba, estar incubando la enfermedad y poder llegar potencialmente con la posibilidad de estar enfermos a nuestro país. Ese es el otro motivo por el cual se está pidiendo que las personas ahora, independientemente del lugar de donde lleguen, tienen que llegar al país y tienen que hacer su cuarentena por los próximos 14 días luego de ingresar a nuestro país. Señor Rodríguez, yo no he comprendido claramente quiénes son los que se tienen que someter a cuarentena. Antes de hablar con usted, hemos hablado con un representante del sector turístico que saben de aeropuertos y de viajes y nos ha dicho que ellos lamentan que no haya habido un diálogo entre las autoridades sanitarias del Perú y las actividades profesionales que están vinculadas con la recepción de quienes llegan a los aeropuertos y puertos del Perú. Quisiera saber por qué no ha habido un diálogo, por qué no se informa esto de una manera clara y comprender quiénes son los que están sometidos a cuarentena y si esto vale incluso para los que llegan ya con pruebas moleculares probando de que no están ellos infectados en su país de origen y eventualmente una segunda vez en el aeropuerto del Perú. A ver, nosotros estas actividades las hemos coordinado con el Ministerio de Turismo, con MINESTUR, la señora ministra y con la señora ministra de Salud han conversado y este es un acuerdo que se ha hecho desde la PCM. Entonces ellos son los responsables de trabajar con los operadores turísticos. Entendemos que esto es una dificultad para ellos, pero en este momento, por acciones de salud pública, es importante hacer eso. ¿Cuáles son las indicaciones para las personas? Independientemente de que tengan que hacer la cuarentena, por ahora, con la norma que se ha dictado, las personas antes de embarcarse al país tienen que hacer una prueba molecular para poder ingresar al país con 72 horas de antigüedad. Y en ese motivo también, una vez que llegan al país, cualquiera sea el lugar de procedencia, porque inicialmente hasta hace unos días habían 25 países ya que habían reportado esta nueva variante del virus identificado en Inglaterra, al llegar al país tienen que hacer esta cuarentena de estos 14 días para poder vigilar. Por lo tanto, las personas que vienen por periodos bastante cortos, lamentablemente por ahora no vamos a poder dejar que hagan estas actividades cortas porque necesariamente tiene que hacerse esta vigilancia de estos 14 días a fin de poderlos detectar prontamente. Entonces, en ese marco, en este fin de semana, se tomaron muestras a las personas aleatoriamente y como vuelvo a repetir, 7 de ellos salieron positivas a pruebas antigénicas, están ahorita con una prueba molecular
en el Instituto Nacional de Salud para hacer la identificación genómica correspondiente y ver si han sido portadoras de este nuevo virus. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Saluda Mónica Delta. Mire, le puedo señalar también algo que he comprobado por mí misma. En cada uno de los aeropuertos hay una exigencia muy estricta respecto a pruebas moleculares, a las distancias, en los mismos aviones en donde se transita. Básicamente la gente guarda los protocolos. El tema es el siguiente: cuando llega al Perú, evidentemente ya un tema de turismo, y usted lo mismo lo ha dicho, está absolutamente muerto, y la sanidad y el control sanitario tiene que ser prioritario. Pero de estas personas que han determinado a partir de esta prueba de antígeno que están infectadas, se puede hacer un seguimiento claro. Pero hacer un seguimiento de la cantidad de personas que puedan llegar durante los próximos 14 días, eso es imposible dentro del sistema nacional que tenemos. ¿Cómo garantizamos eso? Porque por otro lado, hay un problema claro en que nadie puede descartar que esa variante del virus ya esté en el Perú como está en otros países, o sí podemos descartar esa posibilidad. No, eso no es posible. Eso ser categórico de esa manera es imposible. Ninguno de los países podría hacer eso. Por eso es que esa vigilancia genómica nosotros tenemos ya en ese proceso a través del Instituto Nacional de Salud, que está procesando y tratar de identificar si existe esta nueva variante ya circulando en el país o todavía no ha ingresado. Pero eso es muy difícil de poder decir que no es categórico. Efectivamente, el problema del seguimiento a todas las personas es prácticamente, nosotros estamos haciendo seguimiento vía telefónica a las personas que han llegado ya desde el 5 de octubre, que se hizo la autorización para el ingreso de vuelos inicialmente hasta 4 horas de viaje fuera del país, y nosotros hemos podido pues ahí identificar algunas dificultades. Todas las personas que ingresan al país antes de viajar tienen que llenar una declaración jurada donde consignan sus nombres, sus datos personales, el lugar donde van a llegar, un número de teléfono y una dirección. De esas personas que han estado hasta el momento del país, hasta el mes pasado, nosotros hemos tenido más o menos en la mitad de ellos un problema al momento de llamarlos, porque nos han consignado datos falsos o simplemente no nos han contestado. Entonces, ese es el otro tema, la responsabilidad de los viajeros de poder llenar adecuadamente esa declaración jurada a fin de que se pueda hacer por lo menos de telefónica el seguimiento, y en cuanto se identifiquen sintomatología, también ellos puedan hacer un autorreporte o solicitar la visita del Ministerio de Salud para hacerle la toma en la prueba molecular. Doctor, yo quería consultarle sobre la situación en términos generales en el país del nivel de contagios en la pandemia, que ha aumentado de manera preocupante. Estamos viendo un titular del diario El Comercio en el incremento de los casos graves de COVID-19 en Loreto. No sé si a nivel general, doctor, existen ya evidencias o signos que puedan darnos a entender que estamos en una segunda ola de la pandemia. ¿Y qué pasa con el primer nivel de atención? Muchos pacientes llegan a los hospitales, pero ya en una situación en la cual la enfermedad se ha desarrollado, o sea, llegan un poco tarde. ¿Qué se puede mejorar en este sentido? Dos aspectos fundamentales ahí, y valga el comentario que usted hace. Efectivamente, lo que estamos observando es la llegada de algunas personas un poco tarde, después de los 7 días, aunque tenemos algunos reportes ya de algunos hospitales que nos manifiestan que están llegando tempranamente, pero bastante deteriorados. Entonces ahí hay dos aspectos fundamentales. Lo primero es que tenemos que identificar la infección en las personas inicialmente, y nosotros estamos distribuyendo ahí pruebas antigénicas, y a las pruebas rápidas se están dejando de lado, no se van a utilizar en el país. Las pruebas antigénicas son las que se están distribuyendo a los hospitales y también a los establecimientos de primer nivel. En esta semana deben estar llegando un lote bastante grande de cerca de 800.000 pruebas que se compró en el país, y después otro lote posterior que van a llegar progresivamente a lo transcurso de estas próximas 3 semanas. Esas se van a distribuir en hospitales y también en establecimientos de primer nivel para poder proporcionar a la población el acceso temprano al diagnóstico. Y el segundo punto importante y fundamental que determina la evolución de las personas es el uso del pulsoxímetro. Eso es fundamental, como en algún momento lo manifestamos desde el Ministerio de Salud. Las personas que comiencen a hacer problemas de dificultad respiratoria, desde el Ministerio se tiene pulsoxímetros para entregar y para que puedan ellos vigilar, dependiendo del nivel de altura que nos encontremos, pero en términos generales,
por debajo del 95% que marque la oxigenación, estos aparatos pequeñitos, significa que la persona está entrando a un proceso de deterioro de su vía respiratoria, y en ese momento, cuanto más pronto reciba ayuda y apoyo a través de oxígeno, más fácil va a ser la evolución y más fácil va a ser. Pero doctor, ¿estamos ya en condiciones, en algunas regiones, al menos en Loreto, de hablar de una segunda ola o todavía no? Mire, nosotros estamos observando muchas cosas que ya son casi compatibles con eso, y lo que nosotros queremos ver en este momento es que eso no esté a la misma magnitud de la ola anterior, o en todo caso a las que están llegando. ¿Estamos hablando de Loreto en todo el país? Mire, nosotros tenemos ahorita en este momento ciudades de la costa, ya lo hemos manifestado, está Trujillo, está Ancash, está Lima, está Ica, parte de la costa sur también Arequipa, Tacna, Moquegua, en el centro, Huánuco, Junín, Pasco, y últimamente pues hemos visto también en Loreto que inicialmente los compañeros de esa zona del país estaban bastante confiados por su estudio de prevalencia, pero vemos de que ahora tenemos un incremento significativo de casos en varias regiones del país. No solamente la costa, sino también la zona centro, y ahora Loreto, que ha incrementado en el oriente. Doctor, ¿qué cosa es lo que explica que hay más casos, como nos está diciendo usted, pero no se eleva significativamente el número de muertos, que sigue oscilando por día en torno a 50, fue 45 creo el viernes, 54 el sábado, pero vienen oscilando en torno a esa tasa? ¿Hemos aprendido a que la gente no fallezca pese a que están las camas UCI casi totalmente ocupadas? ¿O qué explica que el número de muertos, que es uno de los indicadores básicos, no aumente significativamente? Esa es una de las cosas que hemos estado notando en el país. En otros países se ha visto que esta ola inicialmente afectaba más y mataba o causaba menos mortalidad. Ahora se está viendo que también es la mortalidad bastante alta fuera de nuestro país. Ahí una especulación es que ellos tienen una prevalencia más baja que nosotros, ¿sí? Es decir, ha afectado menos a la población que acá. Acá tenemos un valor mucho mayor, está por encima del 35%, llegando al 40%, y dependiendo de las condiciones de vida de las personas, podría superar el 50% o un poco más. Sin embargo, otra de las particularidades que hemos visto es justamente lo que usted manifiesta. A partir de la primera semana o la segunda semana del mes de diciembre, se han incrementado los hospitalizados, específicamente en las unidades de cuidados intensivos, un poco menor en la hospitalización general para COVID, y la mortalidad se ha estancado. El número de casos globales también pareciera que están estancados, alrededor de 9.500 a 10.000 casos por semana, pero sí tenemos pacientes que están entrando en condiciones graves. Eso podría ser una explicación, una especulación, corresponde a que tenemos un virus que es capaz de producir un cuadro poco más severo, más rápidamente, pero que podría estar siendo todavía controlado a través de los servicios. Esperemos, ahora estamos terminando la tercera semana, cuarta semana de incremento. Recordemos también que las personas cuando entran a la unidad de cuidados intensivos, su estancia hospitalaria varía entre 20, 25, 30 días, entonces deberíamos ver, si eso es así, algunos movimientos en las unidades de cuidados intensivos con algunos egresos, pero pareciera que es algunas adaptaciones biológicas que está haciendo la enfermedad a través del virus, ¿no? Es una especulación. Sí, doctor Rodríguez, le voy a plantear la pregunta para ir a una pausa, pero para analizar bien y para que la gente pueda entenderlo en la verdadera dimensión. Lo que estamos viendo hoy en el aumento de los casos tiene que ver con lo que ha ocurrido en fechas previas a las Navidades, es decir, la aglomeración, las compras navideñas. Todavía no estamos viendo el efecto, y esa es la pregunta que le estoy haciendo, en el caso específico de la fiesta de Navidad y las reuniones eventuales clandestinas o fuera de las restricciones que se han realizado en Año Nuevo. Es decir, yo quisiera que usted, después de la pausa, me haga una secuencia hasta cuántos días podemos ver efectivamente en la dimensión total qué es lo que ha pasado en diciembre para poderlo ver a partir de qué fecha en enero. Vamos a ir a una pausa aquí en Ampliación de Noticias y ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias. Fernando Carvalho, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Le había dejado planteado al doctor Luis Rodríguez, jefe del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades,
una pregunta y tiene que ver con secuencias, porque esto es importante que podamos entenderlos todos. O sea, hay un resultado después de 2 semanas de cada secuencia. Una de ellas fueron las previas y las compras navideñas, luego vienen las Navidades, finalmente el fin de año. ¿Cuándo estaremos viendo la dimensión del efecto y resultado de los comportamientos tanto ciudadanos como los protocolos que se han puesto en vigencia, doctor? Normalmente lo que nosotros hacemos es contabilizar estos 14 días, que es el periodo de incubación máximo o el periodo en el cual podrían aparecer la sintomatología luego de que uno se ha expuesto ante un caso sospechoso confirmado. Pueden ser periodos muy cortos, que van desde 2, 3 a 5 días, que inicialmente pueden aparecer los síntomas en aquellos que tienen una sintomatología florida, o podrían llegar hasta los 14 días. De ahí la necesidad de ese comentario, o sea, de tener para estar claros. Entonces, a fin de enero se va a ver el impacto de todo lo que ha ocurrido en diciembre. Si acumulamos conductas. Ese es el otro concepto. Para que uno pueda identificar que no ha habido nada, uno tiene que contar 2 de estos periodos, 2, 14 días, 28 días. Y efectivamente, hacia fines de enero, nosotros podemos ver los resultados de todas estas actividades que han pasado a partir del mes de noviembre y diciembre, el movimiento comercial que ha habido en todo el país y la exposición a raíz de estas fiestas de fin de año como Navidad y Año Nuevo. Y bueno, esperemos que este inicio del verano tampoco nos traiga mayores dificultades o mayor riesgo para transmitir la enfermedad. Doctor, en primer término, una puntualización. Cuando le pregunté sobre si estamos o no con evidencias de una segunda ola, usted mencionó varias regiones, Trujillo, Anca, Chica, Arequipa, Lima, entre otras. En estas regiones, ¿podemos hablar o todavía no de una segunda ola? Porque usted habla de que hay ya, digamos, algunos signos o aspectos que determinarían eso. Y en segundo lugar, lo que se ha dicho con el caso de Loreto es que el contagio ha sido muy rápido y que esto estaría relacionado con esta variante, ¿no?, de coronavirus detectada por primera vez en el Reino Unido. ¿Podemos decir, no sé si usted comparte esta hipótesis, doctor, de que ya esta nueva variante está en el Perú? Sí, eso no es imposible descartarlo, lo vuelvo a manifestar, es necesario que hagamos la identificación pronta, por eso la vigilancia desde el Instituto Nacional de Salud, y de hecho, que sí, este es un virus que tiene una particularidad, los virus son DNA y RNA, este es un virus RNA y los virus RNA tienden a mutar muy fácilmente. Inicialmente se dijo que el virus de SARS-CoV-2 era un virus que era RNA, pero mutaba muy poco. Pero ahora creo que nos vamos a dar con la sorpresa de que hay varias variantes y que podrían estar esto afectando actualmente este incremento de casos que vemos en el país y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, en términos generales, más allá de decir que ya estamos en una segunda ola o no estamos, este incremento podría estar muy cercano y lo que hay que hacer es tomar las medidas necesarias para no llegar a esos niveles tan altos que hemos tenido en la pandemia, en la ola anterior, ¿no? Claro que sí. Doctor, hay cosas complejas que tienen que ver con la biología que no podemos hasta ahora saber, pero hay cosas complejas que se pueden resolver. Por ejemplo, la discrepancia entre las cifras que hay en el Ministerio de Salud y las de algunas regiones. ¿Cómo es posible que si uno adiciona los datos proporcionados por las direcciones regionales de las provincias, concluyamos en cifras globales diferentes que la del Ministerio de Salud? Explíqueme, por favor. A ver, 2 cosas fundamentales. Nosotros en la vigilancia epidemiológica lo que hacemos es registrar las personas que tienen sintomatología, es decir, que tienen una fecha de inicio donde la persona reporta que inició su enfermedad, que es hace un día, 2 días, una fecha fija, y lo otro es los que acuden a los establecimientos y los tomamos como sintomáticos. Eso en epidemiología lo que nos muestra es la tendencia. Nos dice, en este lugar se están incrementando, son más varones que mujeres, proceden de tales lugares, tienen esta edad. Eso es lo que hace la vigilancia epidemiológica. La respuesta a eso que hacen las direcciones regionales, los establecimientos de salud, es identificado el problema en algún lugar, han salido a hacer las actividades de control, que pueden ser tomar pruebas a la población, atender a mayor cantidad de personas, y al momento de hacer eso, se hacen pruebas y se diagnostican más personas. Esa mayor cantidad de personas es las que le registran en otro sistema que es el SICOVID, y es
parte del registro de la actividad del total de enfermos que se tiene en ese momento captados. Pero la vigilancia, lo que nosotros hacemos es casos confirmados y de los que captamos a través de los servicios. Por lo tanto, ahí usted va a tener una diferencia de números entre la cantidad total que se obtenió y la cantidad que se captó por el sistema. Esto es importante que conozcamos todas las personas y podamos saber. Y volvemos a repetir, es imposible que podamos saber cuál es el número total de personas afectadas por una enfermedad. Por eso, los estudios de prevalencia lo que hacen es, en un momento determinado, tratar de identificar a esta magnitud de personas. Por eso es que se hace todo este muestreo. Entonces son tres cosas diferentes. Nosotros lo que hacemos es tendencia y las directas lo que registran es atención del total de personas. Muy bien, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy amable. El doctor Luis Rodríguez, jefe del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud.